Bueno, pupilos, partidazo. Simplemente voy a decir partidazo que vimos ayer entre Argentina e Inglaterra. Parce, así tiene que jugar Inglaterra. Así tiene que jugar Argentina, hermano. Un partido, la verdad, con un arbitraje completamente imparcial, un arbitraje justo. Creo que en ninguna jugada hubo polémica. Considero yo que ese partido estuvo muy limpio y un planteamiento técnico en la primera parte y los primeros minutos de la segunda parte muy bueno por ambos equipos. Inglaterra un poco jugando digamos que a buscar la oportunidad de desarmar a Argentina. Argentina intentando de pronto presionar junto con el medio campo, que tenía un medio campo muy fuerte. Y pues bueno, primero que nada vamos a analizar un poco el partido. Obviamente estadísticamente Argentina fue superior y esto se debió mucho a los últimos minutos del encuentro. Después del 55 Argentina se creció mucho. Interesante que el primer tiempo fue un partido prácticamente que de ajedrez, un partido supremamente táctico. Hablando ya de las alineaciones, bueno, estadísticas, obviamente vemos que Argentina tiene números infladísimos y esto se debió principalmente después del gol de Inglaterra, que considero que Inglaterra tuvo un error técnico que ahora los comentamos, y Argentina supo aprovechar eso. Estos números los inflaron. O sea, básicamente después del gol de Argentina, perdón, después del gol de Inglaterra, Argentina lo que hizo fue dominar más el partido. Ya lo venía dominando desde el primer tiempo, desde el primer inicio del segundo tiempo, pero se radicó más cuando Inglaterra loca en el 55 marcar con Gordon. Ahora, alineaciones de Inglaterra. La alineación de Inglaterra, creo que Bellingham un poco desaparecido, pero tuvo aires de lucidez, la verdad. No voy a hablar de la defensa porque poco se puede decir de la defensa. Sin embargo, quiero rescatar muchísimo a Spence. Creo que Spence, un lateral muy habilidoso. De hecho, a mi parecer, Spence superó por gran medida a Simeone y a Molina. Vale, entonces yo creo que Spence para mí es uno de los mejores jugadores que tuvo Inglaterra, un jugador muy ágil que generó mucho peligro, y Anthony Gordon también. Anderson, una gran labor que hizo Anderson intentando marcar a Messi y intentando controlar de pronto el mediocampo cuando se acercaba de Argentina. Bellingham un poco desaparecido. Kane, un jugador que para mí estuvo haciendo lo que pudo. Creo que de pronto sí le faltó lucidez a Inglaterra para poder llegar al área chica, pero Kane es un jugador que bajaba a apoyar, que salía con la pelota, que no se quedaba simplemente esperando un rebote, sino que un jugador que apoyaba muchísimo al equipo. Obviamente para mí Stones de pronto sí pudo haber hecho un mejor partido, sobre todo defensivamente. Hablando también Rice, creo que pudo haber hecho un partido más interesante. Creo yo que el dejar a Rodgers y no meter a Saka fue un gran error. A Gordon no lo puedes haber sacado. Creo que Gordon es un jugador que podía haber dado más. Creo que un jugador que no estaba estallado cuando lo sacaron. Pero bueno, no, creo que Rodgers sí fue un desacierto completo. Creo que la mejor opción habría sido Saka, ¿no? O al menos el segundo tiempo meter a Saka, ¿no? Un jugador que muy bueno en ataque, y últimamente en los últimos partidos de Inglaterra demostró una jerarquía por esa banda muy buena. Ahora, hablando ya un poco de Argentina, Julián Álvarez se hizo un buen partido. No se jugó el mejor partido de su vida, pero se hizo un buen partido. Lionel Messi, para mi gusto, llegarán los que me critiquen, ¿no? Como siempre en todos los videos cuando hablo mal de Argentina o digo algo en contra de Argentina, llegan los que me critican. Pero para mí Messi, y mira que esto es un canal pequeño, esto es un canal que apenas inició hace como 2 semanas, y aún así es increíble el hate que la gente puede dar por decir una verdad. Ahora, para mí Messi no se jugó el mejor partido del mundo. Para mí Messi estuvo un poco desconectado, la verdad. Hacía los pases, obviamente su precisión es infalible, pero creo que en el primer tiempo él no dio el 100% de su nivel, y creo que en el resto del partido tampoco se echó a ver. Obviamente un conductor de pelota que te da un respiro cuando no encuentra un ataque. Él va, se desmarca, toca el balón, lo lleva por otro lado, traslada las posiciones. Pero para mí no fue un gran jugador del partido. Y la verdad,
estoy completamente de acuerdo con la puntuación que le dieron a Enzo Fernández. Más allá del gol, porque más allá del gol se tiene que hablar, Enzo Fernández y McAllister, el control que hicieron del juego en medio campo fue brutal. Obviamente se apoyaron mucho en Messi, ¿no? Y de pronto también de Julián, que bajaba bastante. Pero creo que Enzo Fernández y McAllister fueron los que decidieron el rumbo del partido. Para mí, de los mejores jugadores que tuvo ese partido en Inglaterra contra Argentina. Me rindo obviamente ante estos dos jugadores muy buenos. Creo que Paredes estuvo flojo también, le ponen 6,5. Pero yo creo que Paredes estuvo incluso más flojo que Messi. Yo creo que si a Paredes le da un 6,5, Messi se merece más. Y Julián para mí también un gran jugador. Tagliafico jugó un gran partido también, completamente defensivo, muy bien parado, a subir a apoyar, un muy buen jugador. Lisandro Martínez, Cristian Romero para mí estuvieron un poco flojos, además por sus dos amarillas. Creo que cometieron faltas completamente ridículas, de hecho un par de faltas, una táctica y la otra completamente inútil, porque ya tienes a un jugador atrás para intentar apoyarte y lo que haces es hacer una falta casi fuera del área. Perdón, casi en el borde del área. Entonces creo que fueron partidos flojos estos dos jugadores. El Dibu pues tampoco es que se haya lucido mucho. Pues obviamente si te marcan un gol, pues te ponen una puntuación baja. Y aunque Pickford le marcaron 2, pues Pickford también se lució. Pickford sacó mucha pelota de gol. El travesaño sacó creo que 2 pelotas y pasaron muy cerca otras 2 pelotas. Esos remates estuvieron muy interesantes. Argentina tiene un gran poderío con Messi, con McAllister y con Fernández y con Julián. Estos 4 jugadores son muy buenos pegando fuera del área. Me quedo aterrado. Estos 4 jugadores han hecho jugadas muy interesantes. Han hecho goles fuera del área y son muy capaces. Bueno, pasando ya pronto por el lado derecho, creo que Simeone no estuvo 100% conectado. Considero yo que es un buen jugador en el Atlético, pero creo que cuando se necesita o se necesitó ayer mostrarle que debería de dar más, fue un jugador que se desconectó completamente. Muy tímido cuando necesitaba aparecer, muy ansioso cuando aparecía. Un jugador que ocasionó demasiadas faltas, muchas amarillas, perdonas a Simeone, porque aunque no eran faltas muy rudas, muy fuertes, sí eran faltas constantes. Creo que fue un jugador que se desesperó mucho por brillar y al final eso le cobró factura. Creo que Simeone no estuvo al nivel de Argentina y lo mismo que Molina. Creo que Spence y Gordon fueron un dolor de cabeza para estos dos jugadores. Y pues bueno, al final al cabo no todos los partidos son buenos y si te ponen de titular, pues bueno, creo que hay un hueco tenaz en esta posición de Argentina. Creo que no hay ningún jugador que tenga la capacidad de ocupar esta posición al lado derecho como se debería. No creo que Rodrigo de Paul pueda ocuparla. Bueno, aparte que también quiero resaltar, hermano, Nicolás González, el partidazo que entró. O sea, los cambios que se hizo Argentina cuando entró Nico González, el cambio fue tenaz. Entró centro de Messi, entró centro de, creo que fue McAllister, intentando llegar, cabecear, cambió la tónica. Y obviamente Lautaro Martínez, que para mí un rematador que tiene Argentina. Incluso yo en lo personal cambiaría esta formación, quitaría a Simeone, jugaría con un 4-3 y pondría también un poco a Lautaro, ¿no? Que Lautaro para mí un jugador tenaz. Argentina tiene contundencia en ataque y en el medio campo. Y esto va a chocar muchísimo con España. España también es muy buena en el medio campo y defensivamente, aunque su ataque es un poco más flojo. Digamos que la banda del Lamine Yamal es la más fuerte que tiene, ¿no? Ahora, este fue el gol de Lautaro. La verdad, para mí, un jugador que siempre aparece cuando debe aparecer. Un jugador tenaz, un jugador muy bueno. Creo que los cambios que hizo Scaloni fueron acertados. La verdad, considero yo que Tuchel perdió el partido. La verdad, era un partido muy bueno en el primer tiempo. Un partido de ajedrez, un partido de tácticas. Un partido que
estaba buscando como la oportunidad de que algún jugador se luciera. Y Tuchel, cuando en el 55 marca Gordon, a los 10 minutos, es decir, a los 65 minutos, Tuchel decide cambiar jugadores para hacer un esquema completamente defensivo. Arman doble barrera de 4, queda un 4-4-2. Obviamente no digo que esto sea completamente defensivo, porque pues esto es una formación inicial y esto pues básicamente en el ataque y en la defensa cambia completamente. Pero Tuchel se encerró, Tuchel cometió el gran error que fue encerrarse. Cuando tú marcas un gol en un mundial y vas ganándole 1-0 al campeón del mundo, creo que lo peor que puedes hacer es encerrarte. Tú te encierras en el minuto 80 cuando vas ganando 1-0, en el 80 cuando vas ganando 2-0, pero jamás en el 60 cuando estás ganando 1-0. Si el equipo hizo un gol, el equipo está funcionando. ¿Qué hago yo? Analizar qué bandas es la que más se está utilizando. Si veo que la banda de Anthony Gordon es la que más se utiliza y ya me sacaron a los dos jugadores que fueron mediocres y mis dos jugadores laterales, que fue Spence y Anthony Gordon, les estaban superando, pues entonces intento reforzar la otra banda. Porque sé que van a llegar jugadores frescos, van a llegar jugadores buenos que de pronto me puedan topezar a Gordon, a Spence y me puedan generar ya jugadas contragolpe muy fuertes. Entonces, ¿qué hago yo? Pues refuerzo de la otra banda. Si veo que James no aparece para una mierda, si veo que Rogers no aparece, hermano, cambio los dos jugadores. Creo que sacar a Declan, aunque sí, estuvo mal Declan de pronto en algunas jugadas, y viene creo que fue un virus que se confirmó que tenía. Parce, Rogers no apareció en todo el partido. Lo saco, meto a Saka, ¿cierto? Intento aliviar un poco con Anderson, ya tenía amarilla. Bueno, meto a ese, hermano. Intento jugar un poco ya a meterle en medio a mi rival. Mi rival va perdiendo. Si mi rival va perdiendo, ellos van a desesperarse. Y el desespero genera errores. Argentina, cuando iba 1-0, en los primeros minutos se asustó. Lo que yo hago es cambiar mi forma de pensar, dejar de jugar un partido ajedrecista y poner un partido agresivo, full ataque, full dominancia de pelota. Intento jugar con la pelota. Cuando vas ganando 1-0 y ves que no puedes meter un gol, el equipo contrario se desespera. Pero claro, Argentina no es estúpida. Lo que pasa fue que Tuchel se encerró atrás y ahora los que estaban cometiendo errores defensivos porque se asustaron fueron los ingleses. Entonces, para mí, un partido que técnicamente lo pierde Tuchel, la verdad, un partido que lo pierde completamente Tuchel, pero no quiere decir de que Argentina no estuviera bien. Creo que Argentina tiene una, más que una forma de jugar es abrupta, tiene un coraje que no se quebranta. O sea, cualquier equipo empieza a hacer jugadas estúpidas, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que Tuchel pensó, que iban a empezar a tirar el balón hacia los centros al aire. Pero no, tienes a jugadores, tienes aquí mínimo hay 4 jugadores de élite. Messi, aunque ya no está en su prime, pero tienes a Enzo, McAllister, a Julián, a Lautaro, goleador. Hermano, no puedes echarte para atrás, o sea, no puedes echarte a encerrarte. Entonces, para mí, un partido que desde lo técnico Tuchel lo caga. Argentina con 2 huevos bien puestos fue capaz de remontar, me parece genial. Un partido que no tuvo absolutamente nada de críticas y creo que fue un partido en el que Argentina mostró por qué quedó de primera en las eliminatorias de la Conmebol. Ya pasamos de pronto ya aquí a la cosa esta, ¿no? A ver las jugadas un poco. Vemos que de pronto fue un partido de ajedrez, ¿no? Aquí no vemos jugadas súper increíbles el primer tiempo. El primer tiempo se pasó en esto, ¿no? Digamos que Spence, hermano, Spence para mí fue uno de los mejores jugadores que estuvo en Inglaterra en ese partido. Spence, parce, fue increíble. A mí me deleitó muchísimo Spence. Quebró completamente a Simeone, quebró completamente a Mourinho, no podían con él. Y al final, cuando ya montó un esquema defensivo, Spence tenía una habilidad tenaz para defender. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que he visto ahora mismo en Inglaterra. Un jugador que la verdad no se mostró mucho en los primeros partidos, pero en este partido se lució muchísimo. Y nada, pana, o sea, es que ¿qué puedo comentar aquí? Jugadas un poco al aire de Argentina e Inglaterra. Los primeros minutos para mí fueron completamente aburridos. No tuvieron unas llegadas increíbles. Obviamente considero yo que muy peligrosas las pegadas por fuera, ¿no? De Argentina.
Y muy débiles de pronto el ataque inglés por la mitad del campo, ¿no? Ellos intentaron mucho por la banda, creo que fue su mejor acierto. Y aquí vemos el primer gol de Inglaterra. Pues, parce, Molina fue el culpable, la verdad. Aunque también pasó por dos jugadores que puedan haber interceptado, pero yo creo que el culpable sí o sí fue Molina porque era su marca, el jugador que tenía que anticipar y cerrarlo o anticipar y rechazar. Y lo que hace es quedándose mirando la pelota y no se da cuenta de que Gordon en dos zancadas lo adelanta y pues obviamente mete el gol. Imposible ya para atajar para el arquero argentino. Y aquí ya, hermano, vemos que se decide hacer cambios. Eh, Decide hacer cambios Tuchel, ¿no? Cuando ya entra Borg, ya sabemos que el equipo va a ser full defensivo. O'Reilly de pronto también se pensó con en algo defensivo. Y al final del partido decide meter a Rashford y decide meter a Toney para intentar rescatar el empate, hermano. Fue muy triste, fue muy lamentable. La verdad es que fue muy lamentable el planteamiento inglés en este partido. O sea, no tuvo jerarquía, no tuvo dominancia en cuestión de que, bueno, voy ganando, hermano, podemos meterle otro. No. Argentina, España son equipos de los que vamos 1-0, pues metámosle otro. Y eso es muy apreciable en el fútbol de hoy en día, en el cual la táctica es capaz de quebrar a las defensas. Creo que en el fútbol moderno el encerrarse no es tan efectivo si no es tu fuerte, ¿no? De pronto, entrenadores algunos entrenadores son capaces de formar un equipo completamente defensivo y administrarlo muy bien, pero el fuerte inglés no la defensa. Entonces, tener un bloque defensivo al minuto 80 creo que puede ser muy perjudicial. Creo que te tienes que jugar el todo por el todo, es decir, seguir jugando como venías jugando, porque si al final y al cabo en 70 minutos no te han metido un gol, con esa formación considero que cambiarla puede ser un poco bobo, y si vas ganando en minutos 70, pues seguís intentando con esas mismas fórmulas. Y nada, esto yo creo que rendidos todos ante Argentina, un equipo que aunque un poco torpe en algunas ocasiones, tuvo el coraje de dominar la pelota y tuvo, digamos que los huevos, de no rendirse. Yo creo que es lo más rescatable. Y nada, eso es todo por hoy, parce. Mañana creo que, el sábado ya es el tercer puesto. Y el domingo la gran final que la verdad, fue, hermano, ¿quién putas Dios lo va a saber? Preferido para mí, yo le doy a España de pronto un 60%, Argentina 40%, pero es que también depende de qué planteamientos técnicos te salen. Depende, por ejemplo, te vuelves muy débil si sales con Simeone y Molina, creo que te vuelves muy débil y de pronto intentar aguantar el primer tiempo con esos dos jugadores y luego cambiar, ya te puede cambiar un poco la probabilidad de ganar, ¿no? Creo que Messi es un jugador que no puede salir, aunque se desconecte en algunos momentos, es un jugador que no puede salir. Porque en el primer tiempo, aunque estuvo desconectado, te mostraba rayos de su brillantez. Entonces, un jugador que no puede salir. Un jugador que de pronto cambiaría a Simeone para meter a un Lautaro, ¿sabes? Intentar perforar muchísimo por la mitad del campo, por la mitad por el carril central. Creo que es capaz Argentina de romperlo por la mitad España. Creo que lo más fuerte que tiene España defensivamente son sus carriles laterales. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa el domingo.